paliativos en el paciente pediátrico. Dentro de la agenda tenemos que, pues vamos a hablar un poco de las generalidades, de la epidemiología, qué debemos saber sobre los tratamientos oncológicos, la evaluación que debe existir en el paciente pediátrico oncológico y pues finalmente hablar de los cuidados de soporte y o paliativos. En cuanto a las generalidades, tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento oncológico del paciente pediátrico. Hola, buenos días. Soy la doctora Belkis Monsalve, pediatra de Venezuela con experiencia en oncología pediátrica. Y pues es un gusto compartir con ustedes en el Congreso de Pediatría de Primer Contacto. Un gusto de representar a Médicos Unidos. Y pues hoy vamos a hablar del soporte clínico oncológico y cuidados paliativos en el paciente pediátrico. Dentro de la agenda tenemos que, pues vamos a hablar un poco de las generalidades, de la epidemiología, qué debemos saber sobre los tratamientos oncológicos, la evaluación que debe existir en el paciente pediátrico oncológico y pues finalmente hablar de los cuidados de soporte y o paliativos. En cuanto a las generalidades, tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento oncológico del paciente pediátrico es muy diferente al del adulto. Los esquemas son más intensivos, pues las combinaciones de fármacos se basan en 3 y 4 agentes, que puede ser quimioterapia u otro tipo de tratamientos, a veces inhibidores de tirosina quinasa, por ejemplo, o anticuerpos monoclonales, que son otro tipo de tratamiento, se pueden combinar con la quimioterapia y esto hace que estos esquemas de tratamiento sean pues, más tóxicos y por eso la importancia de la vigilancia del pediatra y del equipo multidisciplinario en cualquier alteración que pueda presentar el paciente, no solo por el proceso de su enfermedad, que pues sabemos que ya es algo complicado, bien sea si hablamos de cánceres hematológicos o bien sea si hablamos de tumores sólidos, pero pues también las complicaciones asociadas al tratamiento son importantes y hay que identificar estos cambios de manera inicial para poder tener una intervención temprana o incluso antes de que se presenten, hacer medidas preventivas para que pues faciliten el proceso, faciliten el tratamiento del paciente, tenga obviamente una mejor calidad de vida durante el tratamiento y, ¿por qué no?, pues llegar a la supervivencia. Recordemos también que en oncología pediátrica, el hecho de estar más cercano al paciente, pues nos permite un mejor control de estos síntomas que puedan aparecer de forma temprana con el tratamiento o durante el tratamiento o incluso de manera tardía luego que se dan de alta. Pero esa vigilancia permanente y esa vigilancia cercana nos permite un mejor éxito de supervivencia a lo largo de los años y pues con estamos de acuerdo de que pues, diferentes tumores van a tener diferentes probabilidades de supervivencia, pero sabemos que en líneas generales en los niños existe un 80% de probabilidades de sobrevivir a los 5 años, cosa que pues en el adulto no se da. Y pues tener en cuenta también que los niños son personas en desarrollo que pues pueden presentar efectos a largo plazo y puede alterar su crecimiento estos tratamientos oncológicos. Entonces, considerar esto pues hace que tengamos un mejor éxito del tratamiento y por otra parte también la adaptación psicológica. Cuando hablábamos al inicio de la incorporación del equipo multidisciplinario de salud, es importantísimo porque pues no solo abordan al nené o al adolescente con cáncer, sino también pues abordan al ambiente familiar que pues se ve sumamente afectado al tener un paciente con cáncer en casa.
Los cuidados paliativos pediátricos son, como lo dice acá, el cuidado integral del cuerpo, de la mente y el espíritu del niño y la atención de la familia. Y ahí volvemos a tocar la importancia de involucrar al equipo multidisciplinario de salud, donde no solamente es el oncólogo o el hemato-oncólogo pediatra que debe atender al niño, sino también involucrar al equipo de nutrición, al equipo de psico-oncología. El equipo de psico-oncología no solamente se debe quedar con el paciente, sino también evaluar el contexto familiar y ayudar a esa mamá o a ese papá que está enfrentando el tener un paciente con cáncer en casa y pues que afecta totalmente la dinámica familiar de la dinámica familiar y pues que eso pues altera también si hay hermanitos en casa, a otros miembros de la familia, la sensibilidad de cada uno quizás es diferente y la forma como lo enfrentan, pero pues siempre acompañarlos durante el proceso. Recordemos también que quizás el niño, en el caso de la edad, los lactantes o preescolares que puedan presentar cáncer, su misma condición de inocencia y de no saber a lo que se están enfrentando, simplemente pues saben que están enfermos, pero pues no llegan a enfrentar ese contexto de lo que implica tener cáncer como el adulto. Y quizás por una parte esa inocencia permita desarrollar una mejor defensa ante pues la evolución de la enfermedad y una mejor defensa ante los tratamientos, pero depende de cada uno de nosotros el acompañamiento durante ese proceso, porque pues obviamente también el niño va a ver que su mamá está triste, va a ver que su mamá a lo mejor dejó de trabajar, va a ver a lo mejor que pues la dinámica, como decimos, familiar cambia completamente. Muchas veces, a veces los padres se alejan de la familia por no evitar, por no enfrentar esto y evitar más bien el problema. Y a veces son solo las mamás que logran abocarse a ese hijo, pero pues recordemos que en la familia hay más integrantes y pues esto también le afecta al niño o al paciente con cáncer. Hay que tener un concepto presente. Cuando hablamos de cuidados paliativos, muchas veces cuando estamos en la escuela de medicina o cuando no estamos tan en contacto con el área de oncología, creemos que los cuidados paliativos son los cuidados que se dan cuando ya el paciente es un paciente terminal, está en la última etapa de su enfermedad. Sin embargo, los cuidados paliativos o los cuidados de soporte comienzan cuando se diagnostica, y ahí sí digo cuidados paliativos o de soporte, y quizás el término de soporte pega más con esta definición, porque son aquellos cuidados que comienzan cuando se diagnostica el cáncer y continúan, reciba el niño o el adolescente algún tratamiento dirigido a la cura de la enfermedad. Y esto hay que tenerlo presente porque estos cuidados son los que hacen que haya un éxito mayor con el tratamiento oncológico y las mayores probabilidades de supervivencia de este paciente. Cuando vemos la distribución de equipos de cuidados paliativos, es impresionante cómo vemos que pues, la mayoría de los países no cuentan con unidades especializadas de cuidados paliativos. No quiere decir que no se le brinde al paciente el cuidado de soporte paliativo, se hace dentro del servicio de oncología pediátrica o del servicio de hematología pediátrica o incluso en los servicios donde hay posgrado de pediatría. Yo alzo la mano porque nosotros, o donde me formé, que fue el Hospital Domingo Luciani en Venezuela, tenía su servicio de pediatría, pero también recibíamos pacientes de oncología y de hematología. Y pues los pediatras estaban a cargo de prestar esos cuidados de soporte durante los tratamientos oncológicos. Sin embargo, como lo estoy diciendo, era el servicio de pediatría o el servicio de oncología que brindaba estos cuidados y no había un área específica como lo hay en algunos otros países de cuidados paliativos orientados específicamente a esos cuidados de soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos el 30%, un número que me llamó mucho la atención, y si vemos esta publicación es reciente, el 30% de los países en América Latina tienen más de 2 equipos de cuidados paliativos por millón de habitantes menores de 15 años. Sin embargo, el 38% de los países de América Latina tienen cuidados paliativos domiciliarios disponibles, o sea, estamos por debajo del 50%.
Y cuando hablamos de el 38% de los países tienen estándares, normas o guías nacionales de cuidados paliativos disponibles. Y también pues vemos que es un porcentaje un poco bajo, tomando pues la consideración de que cada vez tenemos más niños con cáncer y cada vez debería existir una guía por la cual nosotros pudiéramos establecer los mejores estándares para la atención del paciente oncológico con cáncer, el paciente oncológico pediátrico. Y lo otro, pues vemos acá pues la cantidad total de equipos, son muy pocos, quizás acá se salva lo que es la región del sur, con Chile y Argentina, Uruguay también tienen quizás mayores servicios y pues Brasil también por el número de la población tiene mayores números de equipos, pero cuando nos vamos acá hacia estos países, pues vemos que pues los equipos de cuidado paliativo se reducen muchísimo. Tenemos acá pues la distribución de cuidados paliativos y aquí vemos cómo han evolucionado. Por ejemplo, Brasil se incrementó muchísimo a lo largo de los últimos años el número de cuidados paliativos, pero vemos cómo Argentina pues lidera, que en el 2019 el 83% de los pacientes recibieron atención por parte del equipo, por parte de los equipos dedicados a este tipo de cuidados. Y igual, pues Chile ha tenido programas también específicos para brindar una mejor atención al paciente oncológico pediátrico. Ahora bien, no solo nos debemos concentrar en lo que es la enfermedad, como puede ser las leucemias, que es lo mayor, los cánceres hematológicos, es el mayor porcentaje cuando hablamos de cáncer pediátrico, pero pues le siguen también los tumores sólidos, y pues sí es verdad que van a tener o ameritar ciertos cuidados para el dolor, para las manifestaciones de los síntomas de compresión, etcétera, etcétera, que puedan estar asociados a esto. En el caso de los cánceres hematológicos quizás son otros tipos diferentes de cuidados, porque puede haber sangrado, puede haber dificultad para alimentarse, bueno, muchas cosas, pero tomar en cuenta que no solo lo que está asociado a los cánceres, también tenemos la toxicidad por quimioterapia. Y aquí es importante tener de que podemos tener toxicidad inmediata, toxicidad precoz, toxicidad retardada y la toxicidad tardía. Entonces de ahí van a depender los cuidados o los principios que se basan en estos cuidados de soporte. Porque vemos que pues la toxicidad inmediata, que puede ser horas o días después de la quimioterapia, quizás es más fácil atacarlos porque pues, lo estamos viendo, está enfrente de nosotros. Pero cuando hablamos de toxicidad retardada o toxicidad tardía, como que se nos olvida. Entonces, a veces pacientes que han pasado por un proceso de quimioterapia, de radioterapia, hay que tomar en cuenta que si se hayan curado de su enfermedad, pueden presentar trastornos a lo largo de su vida, incluso ya siendo adultos. Entonces, de esto la importancia de poder identificar estas complicaciones que se puedan presentar a lo largo de la vida del paciente y pues poderlas tratar a tiempo o enviarlos al especialista mejor calificado para tratar estas complicaciones. Vemos aquí que la toxicidad inmediata incluso se puede prevenir. Vemos cómo en los protocolos de quimioterapia que manejamos en el hospital donde me formé utilizábamos los protocolos de St. Jude, y ahí pues podíamos ver que estaban integrados fármacos para evitar la emesis o reducir la emesis. A veces no lo puedes controlar todo, pero sí pues reducir el número de que pues, el niño pueda presentar emesis. Puedes prevenir también la fiebre, sin embargo aquí hay que tener total atención porque pues, puede ser fiebre asociada al fármaco siempre y cuando veamos que está cerca la administración de la quimio o algo y pues se puede premedicar, pero pues a veces la fiebre y en el caso de los neutropénicos es un punto rojo, una alerta donde tenemos que intervenir, pues realizar el laboratorio, descartar de que haya una infección, tratar y por qué no el indicar los antibióticos de manera profiláctica. Ojo, no soy pro de la resistencia bacteriana ni el uso indiscriminado de antibióticos,
pero cuando hablamos de paciente oncológico tenemos que ser más cuidadosos a la hora de prevenir y a la hora de medicar. Entonces, muchas veces el neutropénico febril necesita la administración de antibiótico-terapia para prevenir esas complicaciones, no después que a las 48, 72 horas pues el paciente ingrese por sepsis y pues fallezca a causa de no ser delicado con esa evaluación del paciente. Tenemos que, en el caso de la toxicidad precoz, pues pueden aparecer otras cosas como son la alopecia, aplasia medular y aplasia medular que no siempre está asociada a los cánceres hematológicos. Recordemos que la aplasia medular también puede estar asociada con diferentes fármacos de quimioterapia y hay que tener también un cuidado. E incluso la radioterapia puede traer este efecto de aplasia medular y aquí tenemos que intervenir también de manera temprana y, ¿por qué no?, consultar al hematólogo, que es nuestro mejor aliado en el caso de esta toxicidad. Tenemos también que pueden haber alteraciones gastrointestinales. Tenemos también que la toxicidad retardada puede ir desde alteraciones a nivel de otorrino, anemia, aspermia. La pigmentación cutánea puede cambiar y en los pacientes con radioterapia es muy frecuente que cambie esa pigmentación cutánea. Puede haber cardiotoxicidad y aquí también hago una alerta porque el paciente que está recibiendo quimioterapia debe ser evaluado por el cardiólogo antes de iniciar la quimioterapia, durante la quimioterapia y luego de la quimioterapia. Muchas vidas son las que tenemos en juego y la cardiotoxicidad pues está frecuentemente relacionada con ciertos fármacos. Uno de ellos es la doxorubicina. Es una quimioterapia que se usa en muchos de los protocolos para cáncer infantil y hay que tener especial cuidado con esta cardiotoxicidad e incluso se aconseja, y en oncología lo hacemos, el tener el índice de doxorubicina acumulado para pues saber cuándo hay que reducir o cuándo hay que parar la doxorubicina, porque pues lo que menos queremos causar es daño con este tipo de fármacos. Tenemos también la toxicidad tardía, y aquí vemos que en la toxicidad tardía pueden ocurrir incluso otro tipo de enfermedades como son los linfomas. Las cataratas también están asociadas al uso de radioterapia. Puede haber incluso la menopausia precoz y esto es importante en nuestras adolescentes. También pues pueden haber otro tipo de alteraciones y uno de los objetivos de los cuidados de soporte y de la evaluación del paciente es por preservar en todo lo que se pueda la fertilidad de nuestros pacientes, tanto niños como niñas, durante el tratamiento. Cuando hablamos de cuidados de soporte, ¿cuáles son los objetivos de los cuidados de soporte? Es la prevención y tratamiento de las infecciones y, como hablábamos, no soy amiga del uso indiscriminado de antibiótico-terapia, pero acá pues tenemos otro contexto y acá tenemos que tener en cuenta que pues el niño se enfrenta no solo a los gérmenes habituales que están afuera, sino también a los gérmenes intrahospitalarios. Recordemos que el paciente oncológico pediátrico puede pasar horas, días en el hospital, que no hay una clínica que se dedique solamente a oncología, el paciente pasa por un pasillo, pasa a veces hasta por otras áreas terapéuticas hasta llegar a su sala de oncología y pues es un radar para recibir cualquier tipo de germen intrahospitalario y tenemos que recordar que si hay un paciente neutropénico febril es un paciente que debe recibir antibiótico terapia. No tenerle miedo a ese uso de antibióticos en el caso de oncología pediátrica, porque pues muy bien, aquí estamos aprendiendo es prevenir las infecciones y que por este paciente recordemos que una de las principales causas de muerte antes de que muera a lo mejor por el propio tumor es la muerte por las infecciones. Entonces algo que tenemos que cuidar es que ese paciente no se infecte durante el tratamiento. Es algo complicado, pero no imposible. Tenemos que la prevención del tratamiento de la enfermedad tromboembólica, recordemos que son pacientes que a veces están encamados por mucho tiempo y también dependiendo de la ubicación del tumor, pues pueden desarrollar trombos y aquí pues hay que estar pendientes, pues si el paciente va a estar encamado por mucho tiempo, que no desarrolle esto y pues colocarle su tratamiento adecuado. Las toxicidades, y ya vamos a hablar de eso más adelante. El cuidado de la salud ósea, recordemos que estos pacientes están en crecimiento activo, no son adultos,
pero hay que preservar esa salud ósea en la medida de lo posible. Y pues obviamente el afrontamiento de los síntomas psicológicos, que ya lo hablamos al comienzo, y pues los síntomas también asociados a su propia enfermedad, pues, son objetivos. Las escuelas funcionales en oncología, las escalas funcionales en oncología, tenemos el índice funcional de Karnofsky. Karnofsky lo utilizamos para pacientes adolescentes ya mayores de 16 años y adultos, pero lo quise poner aquí porque pues el Karnofsky se parece mucho a la escala de Lansky, pero pues la diferencia va a ser la aplicabilidad en la edad. El ECOG es una escala que utilizó el Grupo Cooperativo de Oncología del Este, y estas escalas lo que ayudan es para saber qué tanto está impactando en las actividades cotidianas su enfermedad, o incluso esa evaluación que puede estar afectando durante su tratamiento. El Karnofsky, pues creo que en medicina, cuando estudiamos medicina, lo vemos mucho en pacientes adultos, y para pacientes pediátricos utilizamos la escala de Lancet. Aquí vemos que pues lo que se evalúa es el impacto sobre sus actividades cotidianas, pero esto es importante incluirlo. De hecho, en mi residencia de oncología lo colocábamos era lo primero que al abrir la historia lo colocábamos para saber qué tanto estaba afectado el paciente, qué tan agresivos íbamos a hacer con el tratamiento y cuáles eran las siguientes medidas durante su evolución clínica. Además que pues te ayuda a saber la mejoría, porque pues en la historia, al pasar de los días y vemos que la escala pues va aumentando en el número en el caso del ECOG, y en el caso del Karnofsky o del Lansky va disminuyendo en número, pues vemos que no hay mejoría del paciente. Entonces esto nos ayuda a evaluarlo desde un comienzo. Acá está la evaluación de Lansky. Si se fijan, la evaluación de Lansky es muy similar a la de Karnofsky. Sin embargo, pues acá toman en cuenta lo que son los parámetros de juego del niño, que pues son las actividades que más realiza el niño durante su día a día. Y aquí vemos pues que el 100% es prácticamente activo, un niño normal. Sin embargo, pues la mayoría de nuestros pacientes oncológicos sanos, dentro de todo, se ubican en un Lansky entre 80 y 70. Ya cuando hablamos de un 60, pues de un 60%, pues ya el paciente está encamado de 50%, y pues obviamente no puede tener juegos tan activos. Pero pues es importantísimo tener en consideración estas escalas, pues nos ayuda a decidir los siguientes pasos y a considerar la evolución del paciente dentro de su tratamiento. El dolor acá no me voy a detener, simplemente para recordar las bases fisiopatológicas y la clasificación del dolor de acuerdo a su duración. Tomar en cuenta a la hora de colocar el tratamiento para el dolor qué es lo que lo está ocasionando, si es el propio tumor, si es la administración o el efecto secundario de algún fármaco, y pues poderlo tratar. Nunca subestimemos el dolor en un paciente oncológico pediátrico, porque pues son niños, y creo que esa sensibilidad que le da al médico ante el dolor debe ser partícipe en todo momento de colocar y de aliviar ese malestar, porque pues recordemos que si de por sí tiene los eventos asociados a su tratamiento, pues también tener el dolor agrava un poco de que pues el paciente pueda tener una mejor calidad de vida durante el tratamiento. ¿Cómo evaluar el dolor? Tenemos una escala que es la escala de von Baker. Recordemos que pues los niños no siempre van a hablar o referir dolor, y sobre todo los más pequeñitos es más difícil evaluar el dolor, pero pues nos podemos orientar con esta escala. Si vemos sin dolor, pues el paciente pues, va a estar realizando sus actividades cotidianas y está contento. Sin embargo, pues vemos cómo la carita va a ir cambiando a lo largo que cambia la intensidad del dolor. Y esto nos va a ayudar a la hora de colocar tratamiento.
También vemos cómo algunas unidades de oncología cuentan con áreas dedicadas a la terapia del dolor, pero no todas las áreas de oncología lo tienen, y pues a veces el pediatra que tiene que colocar el tratamiento antes de enviarlo a la terapia del dolor o a los médicos anestesiólogos que se dedican a esta área, pero pues es importante nosotros que nos podamos defender con los fármacos que estamos disponibles a la hora de tratar el dolor. Tenemos otra escala que es la escala de Flack. En la escala de Flack se evalúa pues no solo la carita, sino la expresión facial, sino también pues la posición de las piernas, la actividad que pueda realizar el niño, el llanto incluso, y cada parámetro tiene una puntuación. De acuerdo a la suma, pues vamos a tener de que pues, 0 es sin dolor, hasta llegar al 9 o 10 te duele tanto como te puedas imaginar, donde tenemos que utilizar quizás fármacos más sofisticados para paliar el dolor. El tratamiento del dolor oncológico en líneas generales, tenemos que para un dolor leve nos podemos apoyar de fármacos no opiáceos como el paracetamol, metamizol o AINES, y ahí considerar cuál es el origen del dolor para pues, poder administrar alguno de estos fármacos. En el caso del moderado, seguimos con la primera línea o usamos para el dolor leve, pero administrar opiáceos. Algo que se ha visto es que el paracetamol, por ejemplo, puede potenciar los efectos de la morfina. Y esto es algo que nos ayuda muchísimo porque pues la combinación de estos fármacos ayuda cuando pues, no solo no hace efecto, el añadir unos segundos pues permite un mejor control del dolor. Y algo también importante acá es que ya existen presentaciones de fármacos combinados, como es el caso del tramadol con el paracetamol, que pues nos brinda un mejor control del dolor y fácil administración porque pues se puede dar vía oral. Tenemos también que en el caso del dolor severo, pues ya hay que ayudarnos de opiáceos mayores, y ya yo digo que cuando llegamos a dolor severo, lo mejor es pues llamar a los médicos encargados de la terapia del dolor, que pues nos ayudan a un mejor control de administración. El dolor neuropático se deben considerar los anticonvulsivantes y los antidepresivos, y pues también hay casos donde debemos considerar la radioterapia, quimioterapia e incluso cirugía paliativa. Y dirán, ¿cómo? Pero esto es parte del tratamiento, sí. Pero pues muchas veces la radioterapia pues se utiliza para pues paliar dolor, hay control, hay dolor que no solamente el esquema farmacológico es suficiente, y se tienen que asociar otras alternativas como es el caso de la radioterapia. En mi práctica clínica puedo decir que en el caso de los osteosarcomas, los rhabdomyosarcomas, son muy difíciles de tratar y de controlar el dolor, más cuando están en los estados más avanzados. Y es aquí donde tenemos que hacer uso de otras herramientas y pues considerar estas cuestiones de radioterapia. No dejar de lado la fisioterapia y las técnicas psicológicas. La fisioterapia y la técnica psicológica también ayudan muchísimo a ejercicios de respiración, y esto pues lo va a impartir no solo el médico anestesiólogo, o sea, existe un equipo también que está dedicado a quizás a estas terapias, que ya yo no les digo alternativas, sino integrativas, porque no es que el paciente va a abandonar su tratamiento convencional, sino al contrario, incorporar alguna de estas técnicas a su tratamiento inicial o a su tratamiento convencional. No me voy a detener acá, simplemente recordar que pues, la administración en el paciente pediátrico depende pues, del peso del niño, y que pues tenemos dosificaciones. Tenemos ahí siempre un librito, un cuaderno donde guardamos la dosificación por kilogramo de peso. Y pues quizás en oncología vemos que los fármacos para dolor no se administran con el intervalo que lo vemos a lo mejor en un paciente no oncológico. Vemos que en la administración quizás se acortan un poco estas horas entre tomas, pero es para garantizar pues, que el paciente tenga una mejor respuesta ante el fármaco y pueda controlar mejor el dolor. La astenia. La astenia pues, es definida como la sensación de falta de fuerza, energía que interfiere con la actividad, y pues las causas pueden ser muy diversas, que pueden ser desde anemia, puede ser desnutrición, trastornos psicológicos, incluso la inactividad física. Algunos fármacos incluso pueden ocasionar esto.
y pues tomar en cuenta lo que les dije, los esquemas más intensos, pues vamos a tener una mayor toxicidad asociada. Pues la astenia está considerada como uno de los eventos adversos de la mayoría de los fármacos. Sin embargo, a veces el médico pues lo interpreta como parte de la enfermedad y subestima la astenia. Y muchas veces esta astenia tiene que ser tratada porque puede incluso comprometer la vida del paciente. ¿Cómo podemos tratar la astenia? Podemos ir con ejercicios ligeros, eso depende obviamente del estado funcional del paciente, que pueden ser estiramientos, ejercicios aeróbicos, yoga, tai chi. La alimentación, considerar las proteínas de fácil ingesta. Recordemos que las proteínas, aparte de tener un alto índice calórico, pues le proporciona mayor aporte a lo que es los músculos del paciente y pues, aparte de los nutrientes que puedan tener esas proteínas, pues le brindan mayor energía a estos pacientes. Los alimentos ricos en vitaminas y minerales, y aquí hay opiniones controversiales porque muchas veces dicen los alimentos o los vegetales verdes son buenos por la incorporación de vitaminas y eso, pero vemos que los vegetales verdes para aprovechar su máximo contenido energético y vitamínico se necesitan comer crudos. Y en el caso del paciente oncológico no se deben comer crudos los vegetales, tienen que haber cocción para evitar pues, una posible infección o alguna alteración gastrointestinal con esta administración de este tipo de alimentos, pero pues sí se pueden dar frutas siempre y cuando se conserven las normas de higiene y los vegetales, pero pues vegetales que puedan ser de tipo cocido. En el caso del descanso nocturno, tratar de que pues no dormir en el día y nos podemos ayudar de la medicina integrativa, como son ciertas componentes naturales, pues para ayudar a este paciente a combatirlas. En el caso de las mucositis, es importante considerar que el paciente con cáncer, la hidratación debe ser lo mejor posible y siempre evaluar las mucosas. Las mucosas desde la boca hasta el ano es importante. Siempre que tengan un paciente oncológico, revisen, quiten el pañal, quiten la ropita, evalúen si es adolescente, así le dé pena, hay que revisar las mucosas porque son puertas de entrada para gérmenes que pueden ocasionar terminar en una sepsis y siempre pues, poder atacar las mucositis desde su inicio nos permite mejor calidad de vida del paciente y evita infecciones, evita hospitalizaciones. Tenemos dos clasificaciones, una de la OMS y otra del National Cancer Institute, donde pues vemos que está en la escala, que es la 1, que es donde no hay evidencia objetiva de mucositis o puede haber síntomas leves, quizás alguna molestia. Ya en el grado 2 tenemos dolor, pero no interfiere con la ingesta. En el grado 3 ya puede haber úlceras, interfiere con la ingesta. Y aquí también especial cuidado porque si tenemos un paciente que por sí come poco, por la propia enfermedad, por el tratamiento, por las náuseas y también va a tener una mucositis, pues el paciente no le estamos garantizando los cuidados necesarios para que el paciente evolucione de la mejor manera y tenga una calidad de vida apropiada durante este proceso. Entonces, tenemos que estas mucositis se pueden prevenir desde el comienzo, como con hidratación, con lubricación, y que al ver una mucositis grado 1 o 2, intervenir de la mejor manera apropiada con enjuagues alcalinizantes. Aquí puse el enjuague mágico. Para mí no hay mejor solución que la solución Wonder. Créanme que en la práctica clínica he utilizado los enjuagues que venden en las farmacias. No digo que sean malos, hay muchos que son muy buenos, pero la solución Wonder, créanme que hasta estando hospitalizado el paciente con antibióticos para tratar su mucositis, debe estar acompañado de la solución Wonder, porque el tratamiento tópico actúa mucho más rápido. Y esta solución Wonder incluso la podemos utilizar en este primer ciclo de quimioterapia, porque no en el segundo, para prevenir estas mucositis desde el comienzo. Recordemos que la mayor toxicidad que se puede presentar con el tratamiento está en el primero o segundo ciclo de tratamiento, que es el
cuerpo pues se adapta a este nuevo proceso o a estos fármacos que se le están administrando. Y tenemos que también estar pendientes de si el paciente tiene o no comprometida la ingesta, porque pues en el caso de grado 3, grado 4 hay que hospitalizar y tenemos que colocar tratamientos endovenosos, incluyendo la hidratación y siempre acompañarse del tratamiento tópico, porque pues es la mejor manera de combatir esta complicación o esta afección. Es la mejor manera o la acción más rápida es de manera tópica. Seguimos con la escala funcional de la deglución, un poquito larga, aquí la tenemos solo para que la conozcan, pero pues tener en cuenta esto porque esto nos va a ayudar si el paciente, saber si el paciente va a necesitar hospitalización o no y tenerla en cuenta a la hora porque puede estar asociado a los trastornos de deglución con la mucositis. A veces no simplemente es por mucositis, a veces es por compresión del tumor, sobre todo los tumores de cabeza y cuello, pueden limitar, pueden tener trastornos de la deglución y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pues, poder administrar los tratamientos y saber si el paciente va a requerir o no la hospitalización. La toxicidad cutánea. La toxicidad cutánea se ha visto con varios fármacos, incluso fármacos más recientes que no son quimioterapia propiamente, ocasionan sequedad no solo en mucosa, sino también en piel. Y de aquí también importante la hidratación del paciente, no solo con los líquidos que toma vía oral, sino también con las cremas emolientes a base de urea. También es importante colocar este tipo de cremas para prevenir esa sequedad en la piel. Y pues también considerar que tanto la Organización Mundial de la Salud como el National Cancer Institute tienen escalas que ayudan a evaluar esa toxicidad cutánea. En cuanto a las náuseas, también tenemos una escala, la escala de Baxter, donde pues tenemos una puntuación que puede ir del 0 al 4, y acá pues habla de ya que un grado 4 requiere la hospitalización porque pues el paciente tiene alto grado de deshidratación o ya incluso está deshidratado cuando llega al centro hospitalario. Y luego tenemos que la gradación del emesis nos ayuda también pues, a decidir también si hay necesidad de hospitalizar. Recordar que pues, el número de episodios eméticos nos pueden poner incluso en juego la vida del paciente. Y aquí pues coloco algo porque en el caso de un riesgo emético alto, los protocolos de tratamiento generalmente incluyen un antiemético que si vemos en la mayoría es de la familia de los antagonistas 5-HT3 o antagonistas del receptor de serotonina. Estos fármacos, que son el ondansetron, granisetron, tropisetron, son los más usados porque no interfieren con el metabolismo de los fármacos de quimioterapia. Por eso, pues el dirtopan no se utiliza porque interfiere con el metabolismo de estos fármacos y pues las reacciones adversas pueden ser muy graves, pero pues tenemos este tipo de fármacos. Hay los tipo anti-NK1, que son el aprepitan o posaprepitan, no siempre están disponibles en las instituciones públicas de salud, quizás en privado haya mejor acceso a estos fármacos, son los mejores para controlar las náuseas, están en algunos de los protocolos y considerar que pues se pueden utilizar. Y también se habla de utilizar lo que son los esteroides, que pueden ir en combinación o no con este tipo de fármacos para evitar la emesis. Cuando vemos los protocolos más intensivos, donde hay 4 fármacos de quimioterapia o hay quimioterapias que son altamente emetizantes, se utiliza de una vez ya la combinación de los esteroides dentro del protocolo con estos fármacos de tipo antagonista de 5-HT3. Pero pues siempre hay que tener presente pues, que podemos evaluar al paciente según esta escala y que de acuerdo a esta escala podemos utilizar los tratamientos disponibles. Acá está una tablita con la dosificación de cada uno
En el caso de los trastornos del sueño, tenemos que hay un cuestionario que se llama Beers o u osos. Se refiere que pues cada letra tiene un significado, está en inglés, pero donde la B significa problemas para acostarse, la E la somnolencia diurna excesiva, la A es despertarse durante la noche, la R regularidad de duración del sueño, la S ronquido. De acuerdo a esto, que lo tenemos acá, eh, tenemos como que ciertos parámetros que podemos evaluar o hay un cuestionario para los padres para poder evaluar este Peers basado en estos 5 principios que les dije hace un momento. Y pues de acuerdo a las edades, podemos hacerle la presentación. En el caso de los niños más grandes y adolescentes, podemos hacer las preguntas directamente a ellos y en el caso de los más pequeños, a los papás. De acuerdo a esto, pues vamos a tener una puntuación y pues saber si vamos a colocar un tratamiento o no para mejorar el sueño. Tenemos entonces acá, este artículo lo traje porque hay que tener en cuenta que los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer se enfrentan a retos únicos y es recordar que estos pacientes pueden tener alteraciones a largo plazo. Incluso a lo largo de los años puede haber deterioro cognitivo, que a veces el paciente como superó el cáncer se olvida de que en algún momento recibió tratamientos muy agresivos, esquemas intensivos, y aquí hay que tener en consideración de poder tratar y canalizar al paciente pues reducir, para reducir estos efectos a largo plazo. Entonces, los invito a leer este artículo, está en la página del National Cancer Institute, ahí lo pueden consultar y pues no solo está hay muchísimos, pero pues nos habla quizás a sensibilizarnos de que pues estos pacientes pueden tener efectos a largo plazo y es responsabilidad de nosotros mitigar esos efectos o detectarlos de manera temprana, pues para poderlos canalizar con la especialidad pertinente y intervenir a tiempo. Como conclusión de la plática, bueno, agradecer. Existen muchísimas otras cosas que se pueden presentar durante lo largo del tratamiento. Como les dije al comienzo, hay muchos fármacos que se asocian dentro de los protocolos de quimio, pero pues hay cosas que se escapan de eso. Son muchas más las alteraciones gastrointestinales, no solo las náuseas, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, pero depende de cada uno de nosotros identificarlos y poderlos tratar para pues reducir complicaciones que puedan ameritar la hospitalización, incluso hasta la muerte de estos pacientes. Involucrar siempre el equipo multidisciplinario, creo que eso hace que el paciente logre superar la enfermedad y traerle menos secuelas de todo este proceso. Recordemos que siempre debe estar involucrado el cuidado también de la familia de su paciente, porque cambia totalmente cuando hay un diagnóstico de cáncer y no subestimar el dolor. Muchas veces, quizás en pediatría no lo he visto porque los médicos creo que siempre nos sensibilizamos cuando un niño tiene dolor, pero en el caso de adultos sí he visto que muchas veces pues se subestima el dolor y creo que eso no está bien porque a nadie le gusta tener dolor. Para poder desarrollar alguna actividad, por sencilla que sea, quieres estar sin dolor. Entonces, nunca subestimemos el dolor, siempre coloquemos el tratamiento que puede ser desde un AINES hasta tratamientos más fuertes. Si tenemos la disponibilidad en el centro donde trabajemos de tener un área dedicada a terapia del dolor, siempre involucrarlos desde que llega el paciente. Que ya el médico de terapia del dolor conozca al paciente para que cuando necesitemos ese nivel de utilizar una morfina, de utilizar fármacos más apropiados, alguna infusión, como dicen las bombitas del dolor, que ya el médico lo conozca y se sienta familiarizado con el paciente, es la manera mejor de abordar a ese niño, bien sea desde la hospitalización hasta la parte que se esté tratando de manera ambulatoria.
y capacitar al personal siempre en centros oncológicos quizás más especializados donde se dedican solamente a tratar cáncer. Vemos que incluso el equipo de enfermería son los que llenan estas escalas, estos cuestionarios. Estos cuestionarios yo no me los sé de memoria. Me acuerdo que teníamos un cuaderno, una libreta pequeña, donde pues teníamos anotadas todas estas escalas y pues en cada consultorio había una carpeta con estas escalas para poder evaluar de la mejor manera posible al paciente. ¿Y esto con qué propósito? Con que si llegaba el médico de cirugía o si llegaba el médico infectólogo o el que llegara, pues pudiera tener un contexto mejor a la hora de atender al paciente con este tipo con este tipo de tratamientos y pues no tenerle miedo a ese paciente oncológico o pediátrico que muchas veces pues otras especialidades no les gusta atender por la complicación que no es el propio tumor, sino puede ser la cirugía, puede ser la toxicidad del tratamiento. Entonces, tener una historia completa y un contexto completo del paciente, pues hace brindar mejor una atención por parte de todo el equipo. Y en el caso de las escalas funcionales, bien sea el Karnofsky, Lansky, el ECOG, cualquiera de estas escalas son excelentes herramientas para pues, poder utilizar las mejores decisiones terapéuticas y por supuesto el seguimiento del paciente oncológico nos ayuda a hacerlo a través de estas escalas a la hora de tenerlas plasmadas ahí en la historia del paciente. Muchísimas gracias. Un honor, como siempre, participar en el Congreso de Primer Contacto y pues nos vemos en otra oportunidad. Mi correo es mi nombre completo, belkisandreinamonsalve@gmail.com y pues para cualquier consulta estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.